con nuestro curso de máquinas eléctricas. Hoy nos corresponde ver los conceptos esenciales del electromagnetismo. Es para ello que primero haremos un repaso de los aspectos más básicos de lo que es el magnetismo y comenzaremos con esto en la clase. Bien, si pensamos en un imán natural, en una magnetita, lo que va a generar este imán natural a su alrededor y a una cierta distancia va a ser la generación de un campo magnético. Este campo magnético va a ser un campo de fuerza que va a tener la propiedad de atraer a ciertos cuerpos como el fierro y otros metales, y además el imán va a estar designado por una polaridad magnética. Esta polaridad magnética que la estamos viendo en la imagen refleja que es un dipolo, vale decir que tiene dos polos, un polo norte y un polo sur. Esto es interesante porque el imán solo de forma de dipolos puede generar campo magnético. Vale decir que si yo corto este imán por la mitad, generaría un imán más pequeño con un polo norte y un polo sur. Las líneas de fuerza del campo magnético son imaginarias, pero su representación se debe a lo siguiente. Si yo coloco un vidrio, un imán natural y limaduras de hierro, las limaduras de hierro se comportarían de la siguiente forma, como muestra la imagen. Es por ello que las líneas de campo o las líneas de fuerza del campo magnético se dibujan de esta forma. ¿Bien? Otro de los aspectos a considerar es que las líneas siempre, por convención, siempre salen del polo norte y se dirigen hacia el polo sur. Bien, vamos a definir circuito magnético al recorrido total que hacen las líneas de fuerza. Imaginemos que tenemos este imán natural y un fierro que producto de la interacción del campo magnético se ha transformado en un imán artificial. Las líneas, como hemos dicho, las líneas de fuerza salen del polo norte y van hacia el polo sur. El recorrido total de las líneas de fuerza lo vamos a considerar como un circuito magnético. El imán va a establecer una ley que dice lo siguiente, que es la ley de los polos magnéticos. Esta ley establece que dos polos de igual polaridad se repelen y de distinta polaridad se atraen. En la imagen, en la parte superior, tenemos dos polos diferentes, polo norte y polo sur. Por lo tanto, va a existir una fuerza de atracción. En la parte inferior de la imagen tenemos el polo norte enfrentado al polo norte, por lo tanto existirá una fuerza de repulsión. ¿Bien? Hasta acá los campos magnéticos que hemos visto por producto de un imán natural o de un imán artificial, en el caso del fierro, que tuvo una fuerza magnética a través del imán natural, se producen, digamos, de forma natural o por las propiedades intrínsecas del magnetismo. Pero otra forma de generar campos magnéticos se debe a la acción de una corriente eléctrica. Si pasa la corriente eléctrica a través de un conductor, va a generar un campo magnético. Y podemos definir los sentidos tanto de la corriente como en la forma en que cierran la línea de fuerza del campo magnético a través de la regla de Fleming o regla de la mano derecha. Esta regla establece que si el recorrido de la corriente la designaremos por el pulgar, como vemos en la imagen, y el resto de los dedos va a simbolizar cómo cierra el campo magnético. Se puede ver que al atravesar una corriente el conductor se va a generar un campo magnético en esta zona circular, digamos, las líneas de fuerza van a ser circulares. Perfecto. Bien. Si nosotros vemos el conductor es un conductor de tipo recto. Si ese mismo conductor recto nosotros lo doblamos en el sentido de formar espiras, vamos a conseguir dos efectos. Uno de esos efectos es que
como el área en la espira es más restringida, las líneas del campo magnético van a ser más densas dentro de la espira. Y a su vez, todos los campos magnéticos que se generen en la espira se suman de forma vectorial, generando un campo magnético de mayor intensidad. Perfecto. O sea, al tener un conductor doblado en formas de espiras, lo que conseguimos es un campo magnético más intenso. Y por eso en los transformadores, en los electroimanes de los contactores, nosotros tenemos formas de conductores en espira, debido a que ellos utilizan las propiedades del electromagnetismo para su normal funcionamiento. Bien. Otro aspecto a considerar es que la misma regla de Fleming o de la mano derecha nos va a servir ahora en un conductor en forma de espiral para considerar dónde se ubica el polo norte. Atención con esto. Si la entrada de la corriente es en esta zona de la bobina, la corriente va representado por las manos, o sea, por los dedos, no por el pulgar, sino por el resto de los dedos en esta zona. Si se ve bien, la corriente entra por aquí, pero va a cerrar por acá, o va a seguir su circuito por acá. Entonces, esta zona de la mano va a representar el sentido de la bobina, como si la tomáramos con la mano, y el pulgar siempre va a representar el polo norte. Bien, si bien la corriente entra por aquí, el sentido de las espiras, el recorrido va a ser por este sentido de la mano o este resto de la mano, y el polo norte siempre va a estar apuntando hacia el pulgar. Bien, hasta acá nosotros lo que hemos visto es la creación de un campo magnético, ya sea por un imán natural o por un flujo de corriente en un conductor. Nosotros vamos a definir a la totalidad de esas líneas de fuerza del campo magnético como flujo magnético. El flujo magnético va a ser la totalidad de las líneas de fuerza. En el sistema CGS o en el sistema CGS, se va a medir en Maxwell, y en el sistema MKS se va a medir en Weber. Su relación va a estar descrita en esta ecuación. Un Weber va a ser igual a 10 elevado a 8 Maxwell. Les quiero recordar que el sistema MKS o sistema internacional debe esas siglas a que va a ser metro, esa M que está acá, kilogramos segundo. Y en el sistema CGS va a estar denominado por las unidades básicas centímetros, gramos, segundos. Bien, su relación va a estar descrita en esta parte, digamos, de la PPT. Un Weber va a ser igual a 10 elevado a 8 Maxwell. Perfecto. Otro de los conceptos esenciales que nosotros vamos a ver es el concepto de densidad de flujo magnético. La densidad de flujo magnético es el flujo magnético por unidad de área de una sección perpendicular. Vale decir que si en el flujo magnético nosotros colocamos un trozo cuadrado en forma perpendicular de algún material, vamos a definir la densidad de flujo magnético como la cantidad de líneas que le llegan a esa sección perpendicular. Va a decir, va a haber más densidad de flujo mientras más líneas de flujo lleguen a la misma área. Si en un área llegan 2 líneas de flujo magnético, va a ser menos densa que si llegaran 5 líneas de flujo magnético en la misma área. Bien. Bueno, esta es la primera parte del curso de máquinas eléctricas referida al electromagnetismo. Solo me queda decir en las unidades que se mide. En el sistema internacional nosotros vamos a medir la densidad de flujo magnético en Tesla, y en el sistema CGS, centímetros, gramos, segundo, la vamos a medir en Gauss. Bien, un Tesla va a ser igual a 10 elevado a 4 Gauss. Estimados alumnos, este primer video refleja las primeras características del electromagnetismo. Hasta luego.